Hola, muy buenas noches, señoras y señores. Nuestro invitado hoy es Rafael Sánchez, coordinador regional de UPyD y también candidato a la Asamblea Regional por esta formación. Muy buenas noches, señor Sánchez. Muy buenas Bienvenido. Hay que hablar de UPyD, de lo que significa estar ahí, de lo que significa esta convocatoria electoral, el decir, bueno, UPyD presenta un candidato a la Asamblea Regional y evidentemente pues esa concurrencia a las próximas elecciones. UPyD ha tenido una serie de reuniones, ya cuenta también con una base programática, son muchas cuestiones distintas. Vamos a empezar, si le parece, pues desgranando uno por uno, y yo creo que lo primero, pues empezar con esas cuestiones de detalle de lo que significa pues ya haber configurado entre comillas, cartel electoral en todos o en gran parte de los municipios de esta región. Si le parece, con esa cuestión comenzamos. Bien, pues nosotros en el último año especialmente el partido se ha consolidado, sus estructuras son más sólidas en la región, y como consecuencia de este proceso pues vamos a presentar candidaturas en las 4 ciudades de más de 50.000 habitantes, las 4 ciudades Murcia, Cartagena, Molina y Lorca, y luego en otros 4 municipios que también vamos a presentar candidaturas a las elecciones locales que conforman en total un 60% aproximadamente de la población. Es decir, en esos 8 municipios llegamos al 60% aproximadamente de la población regional, y por supuesto presentamos candidatura a las elecciones autonómicas en las 5 circunscripciones, como la propia ley señala. Y bien, nuestros candidatos ya han sido elegidos en elecciones primarias en noviembre, y bien, ahora mismo estamos en el proceso de terminar de configurar los programas electorales. Cuando me refería a los municipios, evidentemente me refería a esas circunscripciones. Coincide además en el caso de los municipios que ha citado, añadiéndole también esos otros adicionales, que son municipios de un gran número, de un gran nivel de población. Y a esa población nos vamos a referir, a lo que significa dirigirse a poblaciones que son o coinciden en pertenecer a esta región, pero evidentemente con su propia idiosincrasia. En la comarca del Guadalentín, evidentemente, pues va a ser esa circunscripción de Lorca la que con su candidato, pues de alguna manera lidere las opciones y las ideologías y las cuestiones comunes, pero UPyD no quiere quizás ir tan al detalle, sino hablar de un programa a nivel nacional, de una base programática a nivel nacional, y a partir de ahí circunscribirse en las distintas regiones o autonomías. Háblenos un poco de esa población a la que quiere especialmente dirigirse UPyD en las próximas elecciones. Nosotros nos estamos dirigiendo prácticamente desde que el partido se constituyó pues a un sector de la población que ve la necesidad de un partido nacional como es UPyD. Es decir, nosotros desde el principio nuestro punto político fundamental, una de nuestras piezas angulares, es el ser un partido nacional, precisamente porque consideramos que el Partido Socialista y el Partido Popular, en cierto modo, han dejado de actuar, han dejado de comportarse como partidos nacionales. Entonces, nuestro espectro electoral al que nos dirigimos pues es a esa población, que coincide en muchos casos, o en gran parte de los casos, con grandes ciudades, que comparten ese diagnóstico sobre la situación política en la que se encuentra España, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, en ese sentido, como bien acabas de decir, nuestros programas electorales tienen un denominador común en todas las autonomías, en las 13 autonomías en las que concurrimos, y en todos los municipios en los que nos vamos a presentar. Es un programa marco a partir del cual se han desarrollado aspectos más concretos, pero siempre teniendo en cuenta un denominador común que va a dar cohesión a nuestros programas, va a hacer que en todos los territorios, en todas las comunidades autónomas donde nos presentemos, no haya divergencias entre lo que puede escuchar el ciudadano de Murcia o de Castilla-La Mancha o de Aragón. Y por supuesto lo mismo en cuestiones esenciales, básicas, en los respectivos municipios. Y por citar algunas, pues cuestiones que son fundamentales y básicas, ya digo, en este programa marco, pues estaría el tema de la transparencia. Para nosotros la transparencia de las administraciones públicas es una de las circunstancias que, si se trata adecuadamente, puede prevenir en gran medida el tema que nos azota, que es la corrupción. Es decir, en ese sentido tenemos propuestas concretas dirigidas, por ejemplo, a que las páginas web sean no solamente escaparates, sino que sean foros interactivos en las que los ciudadanos, con herramientas creadas al efecto,
puedan participar y puedan tener información de primera mano de todo la ejecución presupuestaria en el tema económico, urbanístico, de ordenación del territorio de sus respectivos ayuntamientos, o por ejemplo que se constituya también para el tema urbanístico, que es quizá el más importante a la hora de prevenir temas de corrupción, pues agencias autonómicas de disciplina urbanística, que no sean órganos consultivos, sino que sean órganos ejecutivos a los cuales los ayuntamientos tengan que rendir cuentas y sean verdaderamente los que controlen la cuestión urbanística de los ayuntamientos. Y en los propios ayuntamientos, también en esta misma línea, pues unos consejos ciudadanos que traten de ordenación del territorio y urbanismo, en los cuales estén colectivos sociales, de manera que nosotros partimos de la idea de que en los temas de urbanismo fundamentalmente, cuantos más actores intervengan en toda la fase de desarrollo, menos probabilidades habrá de que las cuestiones de corrupción puedan florecer. En esa línea, este sería uno de los aspectos importantes de nuestro programa. Señor Sánchez, ha mencionado la cuestión de la corrupción. Evidentemente es una cuestión que yo creo que anima a muchos votantes a cambiar y desanima a otros incluso a interesarse por la cuestión política. De esa cuestión quiero que me haga una valoración, un comentario desde UPyD, pero también estamos a las alturas que estamos, se sabe ya que va a haber esa cita electoral y aunque los partidos insisten en que sería pronto conocer ya prácticamente la totalidad de los candidatos, otras voces apuntan a que precisamente el hecho de que haya causas judiciales abiertas a lo largo y ancho de esta región y de otras regiones hace el que se estén retrasando esas designaciones o el conocer esas candidaturas. UPyD en ese sentido lo ha tenido claro, ya tiene prácticamente definido todo ese proceso, lo hace además a través de un proceso de primaria. Entonces, por un lado, de esa valoración y de ese proceso de primaria que les ha llevado ya a tener a sus candidatos en la palestra política, pues si le parece, de esas dos cuestiones también nos hace una valoración. Nosotros, por empezar por el proceso de primarias por el cual se han elegido nuestros candidatos, el proceso de primarias no es algo casual ni circunstancial en UPyD, sino que es un proceso natural, dijéramos, al cual se acude para la elección de tanto candidaturas para concurrir a elecciones como candidaturas o órganos ejecutivos de carácter interno, ¿no? O sea que las primarias son una de los ejes fundamentales de participación de los afiliados y de la vida interna del propio partido, ¿no? Y también de apertura, en cierto modo, a la sociedad, en el sentido de que la participación del afiliado, de todo el que quiera integrarse, está asegurada desde el primer momento. Sobre la segunda parte que comentabas, es cierto que llama la atención que en algunos municipios pues estamos viendo cómo hay cierta tardanza a la hora de designar a los candidatos. Que pueda ser o no pueda ser por cuestiones ligadas a la corrupción o a ciertos procesos judiciales, pues bueno, es algo que puede ser o se puede especular o se puede pensar. Sí está claro que para UPyD este tipo de cuestiones son fundamentales y casualmente ayer en el Congreso de los Diputados hubo una transacción en la ley en concreto de la reforma de la ley electoral, que de una forma colateral entró una moción, o sea, una enmienda que había presentado UPyD para que ningún cargo que hubiese sido condenado por corrupción, aunque todavía no hubiese sentencia firme, no pueda concurrir a las elecciones, no puede ir en ninguna lista electoral, ¿no? Eso creemos que desde luego es un elemento importante que puede clarificar y que puede apuntar en la dirección que decías al principio, de que los ciudadanos se quedan un poco perplejos cuando ven que, a pesar de que han habido causas judiciales, incluso condenas, aunque sean recurribles, pero hay ciertas personas que siguen apareciendo y en sitios además importantes de las listas electorales en los partidos políticos. Nosotros creemos que es algo que los propios partidos tendrían que controlar de motu propio. Nosotros desde luego lo hacemos, pero indudablemente el hecho de que aparezca en la legislación la imposibilidad de poder presentarse a las personas que están ya condenadas, aunque todavía no sea con sentencia firme, creemos que es un paso adelante para que se clarifique todo el aspecto relacionado con candidaturas y procesos judiciales ligados a la corrupción.
Vamos a hablar del programa. Evidentemente, la formación o la elaboración de un programa no es una cuestión casual, no se eligen al azar los temas, sino que evidentemente se tiene que consensuar con los agentes más importantes, que son los agentes sociales. En ese sentido, UPyD durante el pasado mes ha estado aquí en la región de Murcia, me imagino que también en el resto del territorio, celebrando reuniones precisamente con esos colectivos. Díganos un poco o explíquenos un poco qué se ha sacado en claro de todo ello y sobre todo quiénes han sido esos agentes que de alguna manera han servido de intermediarios e interlocutores con UPyD. Pues nosotros nos hemos dirigido, pues en términos generales, a la sociedad murciana en su conjunto. Hemos hecho 6 reuniones sectoriales en las cuales hemos intentado agrupar los grandes temas que podían ser susceptibles de ir en nuestro programa electoral: educación, sanidad, urbanismo y ordenación del territorio, políticas sociales, agricultura, agua. Entonces, bien, pues en este caso unas reuniones grupales, en otros casos en reuniones individuales concertadas, pero siempre en este contexto, pues hemos constatado primero que muchos de estos colectivos, cuando les hemos expuesto nuestras propuestas, nuestras posiciones, tanto de política dentro del programa marco que te comentaba, como más concretas a nivel regional, pues han sido muy receptivas, han sido muy sensibles a lo que nosotros les planteábamos, y a su vez hemos recibido un caudal de información muy importante, una serie de propuestas, de informaciones. En cierto modo hemos aprendido también, porque en este tipo de reuniones, en este tipo de contactos, pues tienen un valor pedagógico importante porque se aprende, ¿no? Y se va viendo todo un poco, todos los matices, ¿no? Todos los perfiles de los colectivos a los que se dirigen. Y entonces esto ha conformado que estemos elaborando un programa electoral que creemos que, con las circunstancias que te comentaba antes, de que hay un programa marco, más todo esto de serie de cuestiones que estamos desarrollando más a nivel concreto, pues va a ser un programa que yo creo que va a responder a lo que Murcia, la región de Murcia necesita ahora mismo, y a las cuestiones que el partido considera importantes. Sí que te quiero hacer notar una cuestión que también, de cara a la participación y a cómo los afiliados tienen sus cauces, ahora mismo, en esta semana en la que estamos, está abierto un proceso de enmiendas en el cual todos los afiliados, sin ningún tipo de filtro ni avales, se les ha remitido el programa electoral, el borrador del programa electoral, y ellos tienen la posibilidad de presentar las enmiendas que consideren oportunas, de todo tipo, de adición, de sustitución, incluso a la totalidad, para que la comisión de enmiendas que hay al efecto, tanto a nivel regional como en cada uno de los municipios, pues hagan un análisis de esas enmiendas, las incorporen, y luego habrá asambleas en las cuales todos los afiliados, de una forma ya definitiva, votarán y aprobarán los programas electorales. Antes ya nos mencionaba esa cuestión, por ejemplo, como dice, de urbanismo. Evidentemente, con ese sector hay que reunirse. Agricultura y agua en una región como la de Murcia, evidentemente también. De esas cosas que lleva UPyD, de esas cosas que también UPyD recibe, nos comenta a continuación. Pero antes yo quisiera, por eso de la actualidad, hay 2 colectivos, en este caso tanto sanidad como educación, que tienen a sus funcionarios un poco en pie de guerra en esta región. Me imagino que la información que reciben de estos colectivos y de lo que se hayan llevado como puntos a tener en cuenta, haya estado muy presente precisamente esta situación. Señor Sánchez, ¿en qué sentido? Pues nosotros, desde un primer momento, desde que el día 22 de diciembre el Gobierno regional presentó la Ley de Medidas Extraordinarias en la Asamblea Regional, que se aprobó el 23, pues nos mostramos claramente en contra de la ley de medidas. Consideramos que es una ley injusta, que es regresiva, que recorta derechos, no solamente derechos salariales, sino derechos laborales muy consolidados y de una manera drástica. Es verdad que las medidas que ha tomado el gobierno murciano son similares a las que tomó el gobierno central en el mes de mayo. Es decir, el gobierno nacional, el gobierno de Zapatero, pues en mayo también hizo una serie de recortes que afectaron fundamentalmente a la función pública, y ahora pues Valcárcel ha hecho algo parecido. De hecho, el propio Zapatero ha alabado la Ley de Medidas Extraordinarias
Y hay una circunstancia que a nosotros nos parece especialmente relevante, ¿no? Es decir, el gobierno murciano, el gobierno de Valcárcel ha dicho, o está diciendo, que todo esto es debido a un déficit en la financiación autonómica, a que hay una cuestión que a nosotros nos hace mucha gracia, bueno, mucha gracia, pero no nos hace sonreír, que es el tema de la deuda histórica. Aquí todo el mundo habla de la deuda histórica, pero nadie identifica quién es el deudor, porque cuando hay una deuda histórica, alguien tiene que ser quien debe, ¿no? Entonces, nosotros, el concepto de deuda histórica que tanto se lleva y se trae, es algo que nos parece que es absolutamente desfasado, que no tiene sentido el empezar a hablar de deudas históricas, porque ya digo que el Estado, son las comunidades autónomas, todo es Estado, con lo cual no hay un deudor identificado. Entonces, pero aún partiendo de la base de que el sistema de financiación autonómico tuviese algunas deficiencias para la región de Murcia, hay que recordar, por otra parte, que el propio Partido Popular firmó el actual sistema de financiación autonómico, es decir, que no es algo que le sea ajeno desde ese punto de vista. Pero aún suponiendo que el Gobierno regional de Vigo tuviese parte de razón en que pueda haber algún déficit en la financiación, esta no es una circunstancia que haya sido sobrevenida, no es una circunstancia que el Gobierno regional desconociese y que haya conocido súbitamente, es algo que estaba claro cuáles iban a ser los números. Entonces, nos parece de una irresponsabilidad pues absoluta el hecho de que cuando se van a hacer unas cuentas públicas, unos presupuestos para un año, se cuenten con unas cantidades de dinero con las que no se sabe si se va a poder contar. Es decir, se computen una serie de partidas presupuestarias que en realidad no se sabe si se va a poder contar. Pero que hasta ese último momento se sigan haciendo gastos, se sigan haciendo, pues eso, inversiones, más que inversiones digo gastos, mejor la palabra más adecuada, de una manera un poco desaforada, ¿no? Es decir, no se concibe que se puedan seguir haciendo inversiones en patrocinios publicitarios, en eventos culturales de mucho boato, de mucha pompa, cuando no se sabe si al mes siguiente vamos a tener que cortar y no vamos a tener ni para comprar pan, por decirlo de una manera coloquial, ¿no? Entonces, esta es una de las circunstancias que nosotros hemos criticado al Gobierno regional. Sí quiero decir una cosa, y es que en todo el proceso de movilizaciones que han habido, un proceso legítimo por parte de los empleados públicos, nosotros también nos mostramos críticos por cómo se han producido ciertos acontecimientos en toda esta movilización, ¿no? Porque indudablemente los primeros pasos que se dieron por parte incluso de las propias organizaciones sindicales, nosotros las criticamos porque generaron un clima de violencia baja o de baja violencia, pero para nosotros no hay violencia de bajo nivel o de baja intensidad. Nosotros condenamos todo tipo de violencia y desde luego nos pareció inapropiado y condenable pues el lanzamiento de huevos, la persecución de políticos del PP o el impedimento que se produjo en la puerta de la Asamblea Regional para que no se pudieran acceder al pleno del día 23, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco el análisis que hacemos de la Ley de Medidas Extraordinarias desde UPyD. Ha dicho, se gasta a veces mucho en grandes actos culturales de mucho boato, pero que evidentemente cuando hay unas necesidades más imperiosas eso no se tiene claro, en campañas publicitarias, y campañas publicitarias que a veces dejan bastante dudoso qué es lo que venden. Sí. A propósito de eso, UPyD se ha manifestado, además se ha manifestado hace, como quien dice, escasas horas. Ayer. Por tanto, señor Sánchez, ¿qué tipo de campañas publicitarias son esas que un gobierno regional lleva a cabo, en este caso el gobierno regional murciano, y UPyD considera inapropiadas, tanto en el contenido como yo creo casi que en la forma y en la ocasión, en el momento? En el momento en el que se hacen, la forma en que se hacen y para lo que se hacen, ¿no? En concreto, en general, las campañas publicitarias, nosotros creemos que ahora mismo las campañas publicitarias, que en la mayoría de los casos lo que buscan es una autopromoción, en este caso del gobierno regional, pero hay una que especialmente nos ha parecido significativa desde el punto de vista negativo, negativamente hablando, que es la que se está haciendo en la zona de Cartagena y del Mar Menor para publicitar la apertura de los dos hospitales, el Santa Lucía en Cartagena y el Los Arcos en el Mar Menor, pues en una campaña publicitaria en toda regla, es decir, una campaña publicitaria que tiene en las vallas de las marquesinas de los autobuses, en los propios autobuses, a través de webs que se han creado de forma específica, en televisiones, en diarios digitales. Es decir, esto además con una circunstancia, volviendo a lo que decía antes de la transparencia, en la que nadie sabe cuánto cuesta esa campaña. Es decir, nosotros vemos una campaña y no se sabe cuánto ha costado. Pero de cualquier manera nos parece que es absolutamente, pues en cierto modo podríamos decir insultante, el que
la región esté en una situación de quiebra financiera en la cual ha tenido, ya digo, por la mala gestión, que llegar a este punto, y que se siga haciendo gastos en campañas publicitarias. En este caso de los hospitales es especialmente llamativo porque, desde luego, los enfermos no necesitan que les hagan publicidad para ir al hospital. Los enfermos van al hospital porque están enfermos. Con lo cual, en este caso es que es absolutamente impresentable que se haga una campaña, que se gaste dinero para, en este caso, simplemente dar publicidad al propio gobierno regional para que la ciudadanía se entere, pues, de lo mucho que está haciendo. En este momento, desde luego, nos parece que ese tipo de campañas el gobierno regional las debería suprimir y debería ser absolutamente austero y que no hubiese ninguna de ellas. Vamos a la austeridad, continuamos con la austeridad. Se está hablando a nivel nacional, yo creo que es algo que además suscita muchos comentarios de la ciudadanía y evidentemente se tiene que abordar también a nivel regional. Vamos a esos sueldos que cobran antiguos cargos políticos, antiguos cargos públicos, diputados nacionales, en este caso también diputados regionales. Mire, yo precisamente esta mañana y casualmente me encontraba con un artículo, con una entrevista con Julio Anguita, que todo el mundo yo creo que conocerá por haber sido diputado, en este caso por Izquierda Unida, que renunció, o sea, que en un acto quizás de transparencia y honestidad renunció a esa jubilación, a esa pensión vitalicia, ¿no? y solamente pues cuenta con su jubilación, me imagino, o con su sueldo como por haber sido maestro. Choca encontrarse que realmente existe un cauce que es tan sencillo como que un señor que está cobrando un sueldazo de estas características renuncia a ello, y chocan mucho más, yo creo, o a los ciudadanos les molesta mucho más que la gran mayoría no lo hagan, que directamente pasen los años y esto vaya engrosando cifras y cifras y volúmenes. A nivel regional, ¿qué ocurre y cómo se posiciona en este sentido UPyD? Bueno, pues desde luego le honra a Julio Anguita el haber tomado esa decisión, pero lo que los políticos y las personas, los gobernantes que están en las instituciones y quienes tienen responsabilidad de gobierno deben intentar, no es que haya actos heroicos de una persona o de unas personas que deciden, sino que haya normas, que haya leyes que sean justas y que impidan que haya privilegios, ¿no? En este caso, Rosa Díez ha sido quien presentó en un primer lugar hace ya unos cuantos meses en el Congreso de los Diputados, y hemos presentado ahí donde tenemos representación parlamentaria, en concreto en el Parlamento Vasco, en el mismo sentido, mociones, proposiciones para que se eliminen, se supriman todos esos privilegios de pensiones vitalicias o de pensiones de oro, como se suele decir, que tienen diputados nacionales, senadores y diputados autonómicos. Y aterrizando, digamos, aquí en la región de Murcia, pues curiosamente ayer se supo que los diputados autonómicos de la Asamblea Regional tienen unos planes de pensiones que la propia Asamblea les paga para que tengan una parte adicional a sus contribuciones. Nosotros, que por cuantificarlo, pues alrededor supone unos 200.000 euros al año, que no es una cantidad nada desdeñable, desde luego. Entonces nosotros consideramos que los sueldos que tienen los diputados, pues creo que son, no sé, no sabría decirte ahora mismo cuál es la cantidad, pero desde luego seguro que son cantidades que son suficientes como para poder hacer su actividad dignamente, y consideramos que en general, pero en la situación particular que tenemos ahora, ese tipo de gastos que tienen instituciones públicas se deberían suprimir, porque desde luego es un agravio para la situación económica, de paro, de precariedad que hay, el que las personas que están al frente de las cámaras, que están legislando para que los ciudadanos tengan un marco en el cual puedan vivir y puedan tener una serie de derechos, sean ellos los primeros privilegiados. De unas jubilaciones que de alguna manera son poco entendidas o poco comprendidas por la ciudadanía, a las jubilaciones que prácticamente todos queremos entender que son las propias, las de la gran mayoría, a unos planes de política social, a una ley de dependencia que según qué municipio o qué provincia de España o qué autonomía hay unas aplicaciones que parece que no cuadran con una ley. Señor Sánchez, rapidísimo, ¿qué pasa con la política social en esta región? Pues nosotros somos de la opinión de que las grandes políticas sociales, los grandes servicios sociales,
tienen ahora mismo un serio problema en cuanto a su viabilidad, no a nivel regional, que también, sino incluso a nivel nacional. Por ejemplo, volviendo a cuestiones de sanidad, la deuda sanitaria en la región, según las fuentes, pues puede oscilar entre 700 y 900 millones de euros, pero a nivel nacional sobrepasa ya los 18.000 millones de euros. Es decir, el Estado, España no se puede permitir tener 17 sistemas sanitarios distintos, porque se multiplica, las duplicidades que hay hacen que la eficiencia de los sistemas disminuya y los gastos se incrementen. Entonces nosotros partimos de la idea de que todos estos servicios nacionales, la dependencia que ha citado, la sanidad, o son servicios nacionales o desde luego en muy breve plazo no van a ser, no van a poder tener viabilidad. Y desde luego apostamos en nuestros programas electorales por la devolución al Estado de competencias que consideramos que deben tener de forma singular el propio Estado, aparte de por la cuestión de la eficiencia en el gasto, para asegurar la igualdad entre todos los ciudadanos de España, vivan donde vivan. Porque no se quede pendiente, y en 30 segundos, que es lo que nos queda, sí. Señor Sánchez, agricultura y agua. Bien, nosotros en el tema de agua, desde un primer momento hemos sido claros. Nosotros, todas las competencias relacionadas con la política de agua deben estar en manos del Estado. No deben aparecer en ningún estatuto de autonomía que las cuencas hidrográficas se pueda partir la cuenca y se pueda especular con ese tema para que un estatuto u otro, una comunidad u otra tenga competencias, porque ocurre lo que hemos visto que ha ocurrido, ¿no? Que al final ahí termina produciéndose un enfrentamiento entre territorios. Aparte de porque el marco legal sea este que digo, también porque los propios partidos políticos, en concreto el PSOE y el PP, han instrumentalizado el tema del agua, especialmente aquí en la región, como una presunta estrategia para poder sacar votos, y creemos que ha sido algo verdaderamente vergonzoso el espectáculo que nos han ofrecido. Nuestra política es una política que se atenga siempre a criterios técnicos para determinar si hay que hacer un trasvase o no hay que hacerlo, o si hay que poner una desaladora, no a criterios políticos, y que desde luego esa competencia la tenga el Estado. Pues Rafael Sánchez, muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchísimas gracias por ofrecernos una tarde de sentido común, que de vez en cuando siempre se agradece, y por supuesto nuestra invitación a que en unos días pues podamos contar con su presencia y nos siga contando cosas de UPyD. Pues muchísimas gracias. Y a ustedes, señoras y señores, por supuesto, muy buenas noches y muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Canal 6.